Según el diccionario, un incrédulo es una persona que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que no se han probado como evidentes, aunque estén aceptadas o consensuadas por la mayoría. Tomás era una persona así. Él quería ver para poder creer que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado. Él quería pruebas. Él quería ver las señales de los clavos en las manos del Señor. Quería meter su mano en la herida de la lanza en el costado de Jesús. Es por eso que el Señor, cuando se le apareció de nuevo en el lugar donde estaban reunidos los discípulos, les dijo que no fuera incrédulo, sino que fuera creyente. Posiblemente, mis estimados hermanos, muchos de nosotros criticamos a Jonás cuando hemos leído esta porción de la Escritura por ser incrédulo, o incluso la hemos tomado como a manera de burla, vacilada tal vez, en esta porción de la Escritura, en esta frase. Porque Tomás no creía en esa parte. Seguramente la respuesta inmediata de todos nosotros es que si nosotros nos preguntaran, ¿crees en Jesús? La respuesta sería, si creemos, si somos creyentes. Posiblemente no responderíamos como Jonás, hasta no ver, no creer. Y nuestra respuesta fuese un rotundo sí. Pero tenemos que comprender que el ser creyente o el ser una persona incrédula no lo define nuestras palabras. El ser creyente o incrédulo lo definen nuestras acciones. ¿Sí? El ser creyente o incrédulo lo definen nuestras acciones. Y entonces, ¿cómo podemos reconocer si soy un creyente o un incrédulo? A lo mejor te has hecho esa pregunta, ¿realmente soy un creyente o soy un incrédulo? Bueno, les daremos algunas características que nos pueden servir para saber si soy un creyente o un incrédulo. El creyente espera, el creyente es paciente, el creyente no murmura, no cuestiona las decisiones de nuestro Dios. Yo les invito, hermanos, que aparte de San Juan, vayamos al Salmo 37, verso 7, que dice de la siguiente manera: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. El texto nos dice algo muy importante, mis estimados hermanos, y es que el guardar silencio no simplemente es quedarnos callados ante Jehová, sino es que tenemos que esperar con paciencia las respuestas
que Él nos dará y seguramente hemos estado pidiendo a Dios, pero que como pasa el tiempo, el ser humano tiene la tendencia a desesperarse porque vemos que Dios no responde. Y déjenme decirle, mis estimados hermanos, que propiamente antes que nosotros pidiésemos a Dios, ya Él tiene una respuesta para cada una de nuestras peticiones, solo que nosotros no sabemos escuchar las respuestas de nuestro Dios. El Señor en muchas ocasiones nos va a decir sí de momento y va a responder de manera casi inmediata o inmediata a nuestras peticiones. En otras ocasiones el Señor nos va a decir: espérate tantito, aguántate, ten paciencia. Pero en otras ocasiones el Señor nos va a responder como le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él pidió por aquel aguijón de la carne: Pablo, bástate mi gracia. Ese bástate mi gracia, le dijo a Pablo, es un rotundo no. Hay otras cosas en las cuales yo te he bendecido y que ahora no estás mirando tú. Y entonces en esa ocasión el Señor no quiso responder de manera positiva al apóstol Pablo. Y sus razones tenía el Señor, y que Pablo lo describe en su momento en su carta. Y era para que no se enalteciese, para que no se enorgulleciese, porque Pablo había recibido una revelación tan grande que posiblemente al tener ese conocimiento Pablo iba a tener orgullo en sí mismo, y le dejó el aguijón de la carne para mantenerlo de manera humillada, que Pablo siempre dependiese de Dios. Así que, mis estimados hermanos, el guardar silencio implica estar callado delante de la presencia de Dios, en la casa de Dios, pero implica también esperar con paciencia a las decisiones que Dios ha tomado en base a la petición que tú has hecho a Dios. Por lo cual, el creyente debe confiar en las promesas del Señor. Y cuando hablamos de las promesas, tenemos muchas, y una de ellas es que Dios no nos deja, que Dios no nos desampara, que Él está con nosotros todos los días, dice la Escritura, hasta el fin del mundo. Y eso va, hermanos, en el cumplimiento de la proclamación del Evangelio, en los problemas que enfrentamos por anunciar el Evangelio, pero también, mis estimados hermanos, en los Salmos también vamos a encontrar grandes promesas cuando nosotros pasamos por tribulaciones, ¿verdad? Enfermedades, problemas económicos, entre otras muchas circunstancias que enfrentamos. Dios ha prometido estar con nosotros y Él cumple, solo que nosotros tenemos que tener paciencia y tener confianza, fe en el Señor. Y la confianza va acompañada, hermanos, con el guardar silencio, o sea, no murmurar delante de la presencia de Dios, sin cuestionar, sin quejarse, sin resistirse contra Dios, así como lo hizo Abraham y Sara, que confiaron y esperaron en la promesa de Dios, a pesar de todo lo que parecía indicar que era imposible que se cumplirían las promesas, pues él tenía ya 100 años y Sara tenía 90 años, y Dios le había prometido a Abraham una descendencia tan grande, enorme, imposible de contar. Pero aguas, tengamos cuidado, porque cuando nosotros intervenimos en las decisiones de Dios, entonces cometemos grandes errores. ¿Cuál fue el error que cometió Sara y Abraham? El pensar que Dios ya no iba a actuar en ellos por la edad, y perdieron la confianza en Dios. Y Sara entregó a su sierva Abraham. Engendran, y eso le fue problema familiar para Sara. Cuando nosotros tomamos acción por nuestra propia mano,
hermanos, vamos a fracasar grandemente. Dijo el Señor en ese caso, hablando de justicia: mía es la venganza, yo daré el pago. Así que nosotros tenemos que dejar todo lo que sucede en las manos del Señor. Él es el juez. Él es quien puede disciplinar las acciones equívocas, no nosotros los seres humanos. Así que, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Hebreos 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y nosotros hemos creído en ese Dios fiel, ¿verdad? Y creemos en la fidelidad de nuestro Dios. Así que en nosotros no debe haber dudas, no debe haber esos cambios en nuestras vidas que solamente hacen que nosotros salgamos lastimados, nosotros mismos. Número 2, el creyente no se mueve. El creyente permanece donde Dios lo ha puesto. Muchos hermanos, ante los conflictos, ante los problemas que enfrentamos, incluso ante las circunstancias que vivimos de manera personal en el hogar, a la primera salimos huyendo de la iglesia, como si Dios fuese el responsable de aquello. Dice el Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Quizás no sé si te has puesto a analizar ese salmo, porque es un salmo muy conocido. Pero la figura que utiliza, el ejemplo que utiliza, ¿quién puede mover completo un cerro, una montaña? ¿Quién la puede mover? Y es la petición o es el mencionar de la fe del cristiano. Así como una montaña que es inamovible, así debe ser nuestra fe. Hoy día las grandes máquinas pueden destrozar, hacer estragos en los cerros, pero aún así no lo pueden mover del todo completo. Así como lo dice el texto, los creyentes no se mueven, los creyentes permanecen ahí donde el Señor los ha puesto. No se apartan, no miran hacia atrás, ¿sí? Se quedan en el mismo lugar. Un ejemplo bíblico: el sábado analizábamos Jonás, nos predicamos Jonás, ¿verdad? Los que estuvieron en un santiamén. Pero Jonás recibió una misión, un mensaje que predicar, una tarea de parte de Dios. Pero Jonás, en su rebeldía, huyó de la presencia de Dios, porque Jonás quería ver destruido a Nínive. Había rencor, había enojo, había odio, y sin embargo Dios hizo cumplir en Jonás el propósito que le dio. Aun cuando Jonás descendió a Jope y quería huir rumbo a Tarsis, ¿verdad? Pagó un pasaje, no contaba, dijera el chapulín, ¿verdad?, con su astucia. Dios lo trajo de regreso en un gran pez, en el estómago de un gran pez. Cuando nosotros remamos en contra de Dios, o cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, hermanos,
las únicas personas que van a salir lastimadas eres tú, que vas huyendo de la voluntad de Dios. Efesios dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que nuestro deber es santificarnos delante de Dios, tratar de ser lo más limpio posible para agradar a Dios. Pero también durante ese proceso el Señor nos dejó algunas herramientas necesarias para santificarnos, pero también para cumplir su ministerio que Él dejó encauzado en manos de los apóstoles y que los apóstoles fueron dejando a través de las generaciones de los creyentes en Jesucristo, y que ahora nos toca a nosotros anunciar el Evangelio. Tenemos esas herramientas y esas las dejó el Señor para desarrollarnos cada uno de nosotros. Así que, hermanos, hemos de pasar por pruebas, sí, por tribulaciones también, por grandes aflicciones. Es inevitable, el Señor lo ha dicho en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor nos ha revelado que el ser creyente en Jesucristo, el ser un seguidor suyo, implica que tenemos que pasar por aflicciones y sacrificar muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando aquel hombre le dijo: Señor, yo te quiero seguir? Y Él le dijo: las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Así que, hermanos, la vida del creyente no es sencilla. Pasamos por grandes dificultades, pero eso sí, el Señor recompensará grandemente cuando padecemos por causa de Jesucristo. Hay hermanos que dicen, yo he escuchado a algunas hermanas y hermanos: ay, es que mi esposa es la cruz, o mi esposo es mi cruz. No, eso no es tu cruz, eso es tu capricho, que tú decidiste casarte con él o con ella, pero eso no es tu cruz. Cuando el Señor habla de su cruz, es por causa del Evangelio. Quiero leer en Jeremías capítulo 17, versos 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. ¿Se acuerdan la parábola aquella vez que Jesús acudió a la higuera a comer frutos y no halló? Resulta que la higuera es conocida que tiene frutos cuando está frondosa. Cuando no tiene hojas, no es temporada de cosecha. Pero cuando ya la higuera tiene bastante hojas y se encuentra frondosa, indica que ya hay frutos en ella. Entonces Jesús acudió a esa higuera porque la vio frondosa, pero era una higuera estéril, que ese es un tema que vamos a predicar más adelante también. No halló frutos el Señor, por eso la maldijo, y la higuera se secó. El creyente, hermanos, debe permanecer fiel. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podréis hacer. Así que el creyente debe tener el pensamiento de Cristo, debe actuar con el propósito de Cristo, la mentalidad de Cristo. En el momento en que yo dejo de pensar en el pensamiento de Cristo y empiezo a pensar de manera humana, ese día me extravié.
porque estoy pensando de manera terrenal y no en el plan y no en el evangelio de Jesucristo. Así que nosotros, el pensamiento del cristiano no es mi pensamiento, no es mi actuar, es el actuar de Jesucristo. Número 3. El creyente obedece aun cuando no comprenda los planes de Dios. Yo creo que aquí la mayoría de los creyentes tenemos problemas por la obediencia. De hecho, hermanos, el pecado entró por esa parte, ¿verdad? La obediencia. Nos cuesta trabajo obedecer. Vaya, si nos cuesta trabajo obedecer a nuestros padres, que le podemos ver cara a cara, imagínense ustedes cómo podemos obedecer a quien no veo. Hablando de manera terrenal, es mayor todavía el problema. Génesis 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo no sé, hermanos, cómo actuarías tú si el Señor te dijera: ¿sabes qué? Vete de aquí de Tamulté y vete, no sé, a una ranchería allá. Dejarías todo, dejarías tus propiedades, dejarías a tu familia, dejarías la comodidad en la que ya estás establecido y emprender un viaje e iniciar una vida en otro lugar? Posiblemente sí, porque tenemos muchos medios ahora para ir y venir, pero en aquel tiempo era muy difícil, habría que pensar ese viaje. Y sin embargo, mis estimados hermanos, Abraham obedeció, y es uno de los más grandes ejemplos y claros que un creyente como Abraham, ¿verdad?, ha dejado testimonio para nosotros. Dios le dijo que se fuera y dejara su tierra y su parentela a la tierra que Él le daría. Es decir, que Abraham tenía que dejarlo todo para salir a una tierra que él no conocía, solamente confiando en las promesas del Señor. Así que podemos decir que era una confianza a ciegas. Es un decir, porque Dios lo estaba guiando, ¿verdad? Pero él como humano, él pudo haber cuestionado a Dios: ¿qué garantías me das de que voy a ser prosperado allá? Aquí tengo riquezas, pero ¿qué garantía me das de que voy a ser todavía aún más prosperado de lo que estoy ahora? Garantías no habían, solo había fe. Y es que el creyente, hermanos, debe confiar en Dios, aun cuando no comprendemos los propósitos. ¿Cómo encauzar? Hablando desde el Nuevo Testamento, Romanos dice: todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo encauzar los problemas que enfrentamos para bendición? ¿Cómo encauzar la enfermedad para bendición? ¿Cómo encauzar los decesos para bendición? ¿Cómo encauzar los conflictos en la iglesia para bendición? ¿Cómo encauzar las bendiciones para que sean realmente bendiciones en nuestras vidas? Pablo dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad analítica.
y encontrar las cosas positivas de cada circunstancia que lleguen a nuestras vidas. Cuando haya prosperidad, pero también cuando hayan diversas pruebas, nosotros tenemos que aprender algo. El pueblo de Israel, mis estimados hermanos, algo sorprendente, cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, pudieron haber caminado 40 días, 40 noches. Pero Dios permitió que la rebeldía de su pueblo se diera. Por una razón: el pueblo de Israel iba a conquistar una tierra que estaba poseída por hombres de guerras, gigantes, expertos en armas. Y el pueblo de Israel, ¿qué sabía hacer? Le dice: hazme una pirámide, y de volada se la estaban haciendo. Esos eran expertos en construcción, pero no en guerra. Así que Dios dejó que el ser humano aflorara su pecado, porque también Él iba a mostrar su poder en su rebeldía, pero también iba a mostrar su poder en enseñarlos para poder conquistar la tierra prometida. Y así fue. Así que, hermanos, cada situación que nosotros vivimos, aprendemos algo. Y esa enseñanza, mis estimados hermanos, nos van a servir para enfrentar una prueba todavía mayor. Porque los sufrimientos, las pruebas, las tentaciones, las aflicciones no se van a quitar de nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios tenga misericordia de nosotros y nos levante en su presencia. Así que los hermanos que partieron a la presencia de los que están con Dios están felices. Tristes somos nosotros, que tenemos que seguir aprendiendo todavía para seguir enfrentando todavía situaciones posiblemente más fuertes. Cree en el Señor, ¿sí? Concluyo con el punto número 4. El creyente es bienaventurado porque puede creer sin ver en el poder de nuestro Dios. Y aquí vuelvo a tomar Juan. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez hoy, hermanos, no vemos nuestras respuestas y todavía sigues orando por aquella misma petición. No vemos nuestro milagro que le pedimos al Señor. No vemos hoy a lo mejor nuestro matrimonio restaurado. No vemos quizás la salud que tanto hemos pedido. No vemos el trabajo que deseamos para suplir todos los gastos en nuestra casa. No vemos que la iglesia todavía cambie, ¿verdad? Pero yo te invito a que confíes en que algún día veremos esas respuestas de Dios. Así como lo expresó el salmista 27, Salmo 27, verso 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero el salmista no desmayó, siguió esperando pacientemente. Así que, hermanos, concluyo recordando las palabras de nuestro Señor Jesús: no seas incrédulo, hermano creyente o incrédulo. Sé un creyente en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.